Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva actividad. Mi nombre es Gastón, formo parte del equipo de InvestBA. InvestBA es la agencia de promoción de inversiones y comercio exterior de la ciudad de Buenos Aires. Para aquellos que no pudieron estar en el primer módulo, les contamos que este segundo módulo, lo que tratamos de hacer en conjunto con Business Bureau, es profundizar aquellas herramientas que dimos en ese módulo. Aquellos que quieran tener acceso a ese primer módulo que lo dimos a mediados del 26 de febrero puntualmente, está en nuestro canal de YouTube. Desde InvestBA nosotros trabajamos para en la promoción de las exportaciones, para acompañar a las empresas y emprendedores de la ciudad de Buenos Aires que quieran salir a mercados externos. En esta actividad puntualmente de audiovisual tenemos a nuestra especialista, Daniela Rossi, quien trabaja codo a codo con todo el ecosistema audiovisual y que hoy estuvo también preparando con los chicos de Business Bureau esta actividad. Simplemente decirles, bueno, gracias por acompañarnos esta mañana y sobre todo quizás volver, si me permiten, a la encuesta que hicimos en la primera edición. Hubieron algunos comentarios en cuanto a que quizás no hicimos mucho hincapié en lo que es la operatoria de la exportación como tal. La charla esta de 40-45 minutos que vamos a tener hoy, lo que tratamos de presentar es información para la toma de decisión específicamente. Nosotros tenemos algunas otras herramientas que, como por ejemplo la asistencia técnica, que les permite a ustedes conformar esa operatoria y entender cómo es el sistema de la exportación de servicios. Pero lo que los chicos nos van a presentar hoy específicamente es todo un universo de cómo funcionan las plataformas, aquello que el conjunto de audiovisual, digo, en la exportación, cómo y a qué mercados se dirigen específicamente. Y para esto nos va a contar un poquito más Daniela Rossi, que va a estar presentando a los chicos de Business Bureau. Buen día, Dani, ¿cómo estás? Buen día, Gastón. Bueno, gracias por la palabra. Bienvenidos a todos. Valoramos mucho que se hayan hecho este tiempo el día de hoy para compartir con nosotros esta capacitación que sin duda va a estar increíble y viene a profundizar todo lo que vimos en el módulo 1. Y bueno, con gusto les presento a nuestros 3 oradores del día de hoy. Tenemos a Cristian Peralta. Él es licenciado de Administración de la Universidad de Palermo, realizó un posgrado en Reingeniería de Empresas en la Universidad de Belgrano, trabajó en múltiples estudios de economía para empresas internacionales y fue en 2011 que ingresó en Business Bureau como Chief Operating Officer, y ahí fue que creó la división MAF, que desarrolló métricas claves para la industria de medios y telecomunicaciones, que fueron acompañadas por un nivel de conocimiento muy alto en los sucesos del mercado y le permitió brindar consultoría al respecto. También estuvo al mando de los servicios BB Forecast, CD y BB Bundle Media Index y creó la división The Guardian en Business Bureau. Ahí se ocupó de realizar auditorías para alcanzar un mercado más transparente y fue en 2019 que pasó a desempeñarse directamente como Chief Customer Officer para brindarle a los clientes la información que les permita tomar decisiones estratégicas para seguir creciendo. También tenemos a Rosario Buil. Ella es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Argentina de la Empresa, ingresó en Business Bureau en mayo del 2018 y se desempeña como Account Manager brindando apoyo a los clientes en el análisis de mercado y en la utilización de la información para la toma de decisiones estratégicas y así realizar mejoras en la operatoria y decisiones de negocio. También se suma Candelaria Balaguer. Ella es Account Manager también de Business Bureau, por supuesto, desde marzo 2020. Se desempeña en su rol acompañando y brindando soporte a clientes en análisis de insights y colabora principalmente con las áreas de Marketing Strategy, donde se definen estrategias en cuanto a contenido, producto y comunicación. Así que ahora le doy la palabra para que sigamos con la capacitación. Gracias por su tiempo. Bienvenidos, chicos, gracias. Disculpame, Cristian, no se te escucha. Están muteados, nada más. Es eso.
Si quieren, mientras tanto, les voy contando. La idea de la temática o el dinamismo de la actividad de hoy está separada en 3 módulos específicos. Cada uno de los chicos nos va a estar presentando. Aquellos que vayan teniendo dudas, los pueden ir escribiendo en el chat. Y a lo último vamos a dejar un espacio de 10 minutitos para ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo. ¿Ahora nos escuchan bien? Perfecto, Cristian. Excelente. Bien. Bueno, gracias Daniela, gracias Gastón, gracias a InvestDA por invitarnos nuevamente. Desde BizNebulo hace más de 30 años que estamos generando datos para la industria. Bueno, como todos saben, nuestros clientes son la mayoría de los programadores y distribuidores de contenidos a nivel mundial, desde Netflix hasta Warner Bros. Le brindamos servicios a ellos para, como decía Daniela, para la toma de decisiones. Como bien decía Gastón, vamos a dividirnos la presentación. Vamos a empezar por Candelaria, que ella nos va a hablar un poco de toda esta disrupción que está habiendo a nivel plataformas. Después Rosario va a estar presentando qué está pasando con los contenidos argentinos en el mundo, que es un poco la deuda que nos había quedado de la primera presentación. Y yo después voy a hacer un cierre un poco basado en lo que pasó durante la pandemia, lo que va a pasar y está pasando durante la pospandemia y lo que nosotros creemos que va a pasar en el futuro. Así que le doy la palabra a la Cande para que pueda arrancar con la presentación. Buenos días a todos, un gusto que nos hayan invitado. Vamos a arrancar primero, a ver si pasa ahí. Así. Bueno, vamos en primera parte a hacer un paneo general sobre qué sucede en el mercado de OTT en Latinoamérica. Esto lo vamos a hacer como desde el aspecto más general a lo más específico, como termina gris, así que avancemos. Lo más general, el primer dato que les podría mostrar es cómo es la evolución de la penetración del consumo de OTTs en LATAM. 9 de cada 10 usuarios en Latinoamérica utilizan plataformas online y si lo vemos de manera evolutiva desde los últimos 5 años, vemos que en 2017 la penetración sería el nivel de consumo, era del 71% y hoy alcanza el 87%. O sea, en los últimos 5 años tuvo un crecimiento de 26%, que es en promedio casi 5 puntos por año, que para un nuevo servicio es un gran promedio, es un gran crecimiento. Esto, como nosotros, les cuento más como contexto, cómo nosotros obtenemos esta información, lo hacemos mediante nuestro servicio en Media Essentials, que lo hacemos con encuestas online a los principales países de Latinoamérica. Esto lo vemos desde el lado de la demanda. Ya si lo vemos desde el lado de la oferta, vemos cómo fue el crecimiento de las plataformas online a lo largo de los años. En 2013, por ejemplo, teníamos 56 plataformas totales y en 2021 vemos que hay 225 plataformas totales. Esto hago la salvedad de por qué totales. Porque, por ejemplo, Netflix, nosotros sabemos que es una única plataforma, pero está disponible en todos los países de Latinoamérica. Entonces, si está disponible, por ejemplo, en 7 países, nosotros lo contamos en las plataformas totales 7 veces. En cambio, como plataformas únicas lo contamos una vez y serían 81 plataformas únicas. Pero vemos que el crecimiento de 56 a 225 plataformas fue un gran crecimiento. Y esto, ¿por qué se da este crecimiento? Vemos que las plataformas tienen la intención de hacer que los contenidos sean mucho más customizados y que haya muchas más plataformas de nicho. Por ejemplo, hoy tenemos plataformas de anime que años atrás no había. Entonces lo que vemos es que las empresas tienen la intención de customizar los contenidos de acuerdo a la necesidad de los usuarios. Ya si analizamos cuáles son las plataformas principales utilizadas en Latinoamérica, vemos que el top 10 de plataformas, bueno, lo lidera ampliamente Netflix, todos la conocemos, sabemos que es una plataforma de las más utilizadas en Latinoamérica, y vemos que en cuanto a cantidad de contenidos por plataforma, es muy diverso. Vemos que HBO Max tiene 3.000 contenidos y YouTube, por ejemplo, de acuerdo a su modelo de negocio, puede tener 90, o Twitch no tiene contenidos video on demand fijos porque tiene canales de streaming. Bueno, estas plataformas tienen todas diversos modelos de negocio y, por lo que vemos aquí, la mayoría son modelos de negocio por suscripción o plataformas AVOD, que son las plataformas con publicidad. Son free porque no se pagan, pero sí se sostienen mediante la publicidad. Entonces,
Ya si hacemos un análisis más puntual de cómo se están comportando las principales plataformas en Argentina, si hacemos un análisis de las cuatro principales que son Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Flow, vemos cómo se están comportando los contenidos. Esto, si lo vemos desde este lado de la oferta, ¿qué nos están ofreciendo cada una de las plataformas? Vemos, por ejemplo, que Netflix comenzó con 5.000 contenidos y en línea con lo que estábamos diciendo antes, vemos que va bajando la cantidad de contenidos. ¿Y esto por qué? Porque ya se están viendo las necesidades del usuario y cómo se van customizando los contenidos de acuerdo a los géneros que elige el usuario, la duración de los contenidos. Entonces, vemos, por ejemplo, que HBO Max, que se lanzó en 2021, por eso no vemos una evolución más para atrás. Vemos que actualmente tiene 3.000 contenidos y tiene uno de los promedios de IMDb más altos contra, por ejemplo, Amazon, que tiene el doble casi de contenidos y tiene un score menor. ¿Esto a qué se puede ver? Es que no es tan importante quizás la cantidad de contenidos, sino que los contenidos sean interesantes para quien los consume. Sería la calidad de los contenidos o si es lo que le interesa al consumidor. Ya si pasamos desde el lado de la demanda, cuáles son los géneros que más consumen los usuarios, vemos que en las cuatro plataformas que estamos analizando, los géneros que más se comparten es comedia, drama, documental y acción. En las cuatro plataformas, comedia y drama están liderando los contenidos. Y ya si analizamos el top of mind, tenemos las películas Don't Look Up, Encanto, Spider-Man, en series La Casa de Papel, The Witcher, Cobra Kai. Y estas series y películas vemos que pertenecen a las principales plataformas del país. Netflix, Amazon, acá no está, pero Disney Plus también es una de las principales que ya la habíamos visto en el top 10. Y en línea con profundizar sobre qué están recibiendo los usuarios, cuál es la información que están viendo, hacemos un análisis de las productoras que están presentes en cada una de las plataformas. Vamos las principales 10 productoras, acá vemos 9 porque, bueno, Warner, por ejemplo, tiene dos subdivisiones, que es Warner Pictures y Warner Animation, y dentro de las plataformas principales, 8 de cada 10 contenidos pertenecen a estas plataformas, a las plataformas principales que son productoras internacionales que todos generalmente conocemos como Universal, Paramount, Columbia. Bueno, está HBO también, que pertenece al mismo grupo económico que Warner, pero como productora es una subdivisión. Seguimos después. Esto vamos viendo como dos caras de la misma moneda, que es desde el lado del consumidor, de la oferta y de la demanda. Ya analizando lo que es contenidos originales y contenidos locales, algo muy interesante es que vemos que casi el 50% de los contenidos de Netflix es contenido original, muchas veces producido por ellos. Esto lo que vemos es que puede ser un driver de consumo para los usuarios muy interesante, debido a que probablemente mucho del contenido original también sea contenido exclusivo que encontramos únicamente en esa plataforma. Por eso entendemos que puede ser un driver de consumo para ellos. Y esto se acompaña con lo que opinan o lo que responden los encuestados, debido a que el 93% de los usuarios considera que una plataforma tenga contenidos originales es un gran atributo. Y después podemos analizar también lo que es contenidos locales, que vemos que va variando en las plataformas. En promedio, si es un 10%, HBO Max puede que tenga menos contenidos que las otras plataformas que estamos analizando. Y ya visto desde el lado de la demanda, acá lo que queremos analizar un poco son las horas de consumo de contenidos. Vemos que las plataformas online tienen un gran consumo, que es alrededor de 14.3 horas semanales. Y si esto lo contrastamos contra el consumo de TV Paga, que son 7 horas.3, ¿por qué puede ser este motivo esta gran diferencia que en TV Paga se reduce a la mitad? Puede ser porque en las plataformas online nosotros tenemos diferentes situaciones de uso. Por ejemplo, si tenemos un tiempo libre y no estamos en nuestras casas, o tenemos un viaje en avión, nos podemos descargar capítulos y ver las series. Si estamos en el gimnasio, lo mismo, podemos
no sé, estar en la caminadora y mientras ver una serie. En cambio, esto con TV Paga no sucede porque sí o sí estamos vinculados a tener que estar conectados a un dispositivo como es, bueno, el módem. En cambio, plataformas online, lo único que necesitamos es acceso a Internet, sea mediante datos o red de Wi-Fi. Y ya analizando la frecuencia de consumo, vemos que, por ejemplo, en YouTube y Netflix, que son las plataformas que mayor frecuencia de consumo tienen, en YouTube vemos que casi el 80% de los usuarios la utilizan varias veces por semana y más del 50%, más de la mitad de los usuarios que consumen YouTube la utilizan diariamente. Es un promedio muy alto para el uso de plataformas online. Y vemos que Netflix, que es un modelo de negocio muy diferente a YouTube, tiene un 44% de consumo diario. También es un número muy alto para este promedio. Y esto es un poco más información ya para cerrar, es el contenido live streaming que nosotros observamos en las plataformas. Las plataformas principales que tienen este tipo de contenido en Argentina es DirecTV Go, Flow y Telecentro Play. Bueno, liderando ampliamente DirecTV Go, que tiene 217 señales. Nosotros lo que vemos es que estas plataformas en los últimos años se fueron posicionando como plataformas vMVPD. Lo que significa esto es que tranquilamente estas plataformas tienen las condiciones para poder reemplazar de alguna manera a lo que es TV Paga, debido a que cumplen las condiciones de tener señales en vivo. Así que nada, bueno, este es un paneo general de lo que es el mercado de contenidos, un poco desde el lado de la oferta y la demanda, así que voy a dar la palabra a Ro. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos, mi nombre es Rosario Will. Yo lo que les voy a estar hablando es de qué hay para ver en el mundo. Antes, igualmente, de incorporarnos a esta información, voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles cómo Interamericana con qualidade. Perdón, ahí se está solapando con algún otro audio, se pueden silenciar. Muchísimas gracias. Entonces, lo que les contaba es, les voy a estar contando qué hay para ver en el mundo, pero voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles cómo nosotros obtenemos esta información. En Business Bureau, hace varios años ya hemos desarrollado un servicio a nivel global en el cual lo que hacemos es relevar de las plataformas OTTs y los títulos que hay a través del mundo. ¿Cómo hacemos esto? Es de forma semanal, vamos scrapeando cada una de estas plataformas y detectamos y registramos todos los títulos que allí estaban disponibles. Y después completamos toda esta información con los metadatos que hay disponibles de ese contenido. Esto estamos hablando de un género, un país de origen del contenido, un año de producción, la productora, bueno, un nivel de detalle del contenido que llega hasta, en muchísimos casos, el póster del mismo. Pero bueno, ahora adentrándonos un poco más perdón, no sé si alguien preguntó algo. Ok. Entonces ahora, adentrándonos un poco más en lo que serían los contenidos que hay para ver en el mundo, acá vemos en pantalla 798.440 títulos únicos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto de títulos únicos? Títulos únicos los estamos contemplando en que contamos cada serie y cada película solo una vez. Pero imagínense cómo se replica este número si contabilizamos estos títulos en cada una de las plataformas del mundo en las cuales también se está siendo transmitida. Ahí estaremos llegando a más de 11 millones de contenidos a través del mundo. Hoy en Business Bureau estamos monitoreando 3.046 plataformas en 234 países, ¿sí? Pero seguramente es de su mayor interés entender qué pasa con los contenidos argentinos en el mundo. Y acá, como veíamos en el slide anterior, tenemos estos 798.440 títulos, de los cuales 557.000 son películas, 240.000 son series, en estos 3.046 plataformas. Pero los contenidos argentinos, ¿dónde están? Están siendo distribuidos y exportados al mundo. Tenemos 3.049 títulos únicos, de los cuales 2.598 son películas y 451 son series. En 1.870 plataformas. Vemos que no llegamos a la distribución total de plataformas, pero está siendo bastante considerable el monto en las plataformas en las cuales está disponible.
Con lo cual, podemos concluir que es un 0,4% de contenidos argentinos que están presentes en el mundo. Vamos a hacer ahora de estos contenidos en base al género. O sea, estas plataformas OTTs en el mundo, ¿qué están comprando? ¿Qué géneros están comprando para incluir dentro de sus plataformas? Y acá estamos viendo, por ejemplo, en un primer lugar, estos son los contenidos del mundo, ¿sí? No solamente los argentinos, los contenidos totales. Y acá estamos hablando que está en un primer lugar un drama, un documental, una comedia, cortos, romance, acción. Bueno, acá vemos todos los géneros que están distribuidos. ¿Y qué pasa con los géneros que están, de los contenidos argentinos que están logrando ser exportados? Acá podemos ver que acompaña bastante la tendencia global en cuanto a que los principales contenidos que estamos encontrando son de drama, documentales, comedia, cortos. Documentales ha ganado bastante fuerza en los últimos 2-3 años. Y vemos que acá, por ejemplo, en cortos, tiene una mayor fuerza el contenido argentino versus lo que serían las tendencias generales del resto de los países del mundo. Pero acá, por ejemplo, lo que sí no estamos encontrando es que en los contenidos globales estamos encontrando los géneros de acción que en el gráfico de los contenidos argentinos no lo estamos viendo, o quizás está acá más perdido en alguno de estos más chiquititos del 1%. Quizás esto se puede deber a que tenga altos costos de producción, no sé, de infraestructura, de efectos especiales, no sé, el montaje. Pero vemos que en líneas generales acompaña bastante a las tendencias en cuanto a los géneros más taquilleros y, como comentaba antes Cande, desde el lado o desde el punto de vista del usuario también son los más aclamados por los usuarios. Ahora, el análisis en base a, no sé, los modelos de negocio que están disponibles. O sea, cómo las plataformas monetizan con estos contenidos que están disponibles en el mundo. Acá vemos que, por ejemplo, en un primer lugar tenemos a los contenidos bajo el modelo de negocio de suscripción. O sea, esto nos referimos a que la plataforma cobra un abono mensual, anual, como sea, para poder ingresar y ver todos los catálogos todos los contenidos que tiene disponibles en su catálogo. Ejemplos claros de esto, pues un Netflix, un Disney Plus, un HBO Max, ese tipo de plataformas. Y en un segundo lugar encontramos a plataformas de transacción o Transaction VOD. Estas plataformas, como lo que hacen es cobrar por cada uno de los contenidos, hace un alquiler, o sea, pueden comprar o alquilar un contenido para poder verlo y eso lo disponibilizan en un catálogo de contenidos que ustedes pueden ingresar. Después tenemos plataformas gratuitas que pueden o no tener incorporado publicidad en la plataforma, pero vemos que igualmente los contenidos del mundo están principalmente en estos dos, ¿no? En suscripción y en transacción. Veamos dónde encontramos a los contenidos argentinos en estos modelos de negocio. Vemos que principalmente los contenidos argentinos los tenemos presentes bajo el modelo o de forma gratuita. Esto quizás puede llegar a darse debido a que en los contenidos argentinos quizás no estén teniendo tanta fuerza o tanto atractivo como para generar una compra o una venta, o que quizás las plataformas no están viendo con tanto interés como para ponerlo dentro de su catálogo para hacer más atractiva la plataforma. Aunque igualmente, como vemos acá, tenemos está bastante cercano, ¿no? En cuanto a la cantidad de contenidos que tenemos bajo el modelo de negocio de suscripción. Bueno, esto lo podemos ver un poco más de forma general en lo que está pasando en el mundo. Pero ahora, si vamos a ver puntualmente los contenidos argentinos, veamos dónde están distribuidos estos contenidos. Acá lo que podemos ver es que en un primer lugar, obviamente con el primer puesto está Argentina, pero en un primer lugar tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene disponible en su territorio 1960 títulos argentinos. Y luego vemos que en las siguientes posiciones en América Latina encontramos a países como México, Uruguay, Colombia, Chile, países de América Latina, ¿cierto? Quizás esto se puede llegar a dar por una cercanía cultural en la cual esté siendo más fácil distribuir los contenidos a estos países.
Pero también vemos presencias como países, mira, miremos el último ejemplo, el caso de Austria, que tiene 380 contenidos. Y acá hacemos una comparativa con otros dos países. Tenemos el caso de México, que como vemos están casi, bueno, no duplicando, pero cercanos a duplicar la cantidad de contenidos que están siendo exportados a nivel mundial. 5.583 son los encontrados. Y tenemos en primer lugar a una Argentina en el cual tenemos contenidos mexicanos. En Argentina 3.800 títulos. Y, por ejemplo, bajamos el ejemplo que habíamos antes en el caso de Argentina con Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que son mayores compradores de contenidos a nivel global, ¿sí? Y vemos que en esta tendencia, si bien en el caso de México están más por debajo, tenemos una cantidad de 3.000 títulos, casi la mitad de los contenidos los tienen incorporados allí en ese territorio. Pero la tendencia en cuanto a los países que mayormente tienen contenidos de estos países, vemos que sigue siendo la misma tendencia que veíamos en Argentina de que son de América Latina. Y en el caso de Colombia, podemos ver que ya ahí sí, muy por debajo a lo que es Argentina y México en cuanto a cantidad de títulos exportados, tenemos la misma tendencia en la presencia principalmente en otros países de América. Pero ahora como hicimos este análisis en cuanto a los contenidos argentinos de forma general, vamos a mirarlo en cada uno de los continentes. ¿Qué pasa con el contenido argentino en los diferentes continentes del mundo? Empezando por América, acá lo que podemos ver en esta primera pantalla son, vamos a estar hablando acá no de popularidad de la plataforma, sino de cantidad de contenidos que disponibilizan estas plataformas. Acá hago un pequeño paréntesis para hacer una aclaración sobre Prime Video. Pues Prime Video disponibiliza también en sus Amazon Channels, que son canales en los cuales vos podés suscribirte. Acá estamos incluyendo todos los contenidos que tienen en esos Amazon Channels. Con lo cual, por eso es que también están creciendo Prime Video en este gráfico. Pero acá lo que podemos ver también son plataformas como Google Play Movies, un iTunes, un Tubi, plataformas que son principalmente de contenidos transaccionales. ¿Recuerdas, como les comenté antes, que es uno de los modelos de negocio de alquiler que están disponibilizando? Y acá tenemos, por ejemplo, una plataforma como Vudu. Vudu es una plataforma que es de Estados Unidos y es un 85% transaccional y un 15% gratuita. ¿Sí? Pero bueno, eso es para que se hagan una idea de qué es lo que pasa en América de forma general, ¿sí? Cuáles son estas plataformas que más cantidad de contenidos tienen disponibilizados. Pero vemos en América con los contenidos argentinos. Acá vemos que presentes en América tenemos 2.849 títulos únicos argentinos, de los 364.000 que encontramos disponibles en América, esto es América del Norte y América Latina también. Y como veíamos en el caso anterior, donde comparábamos con México y con Colombia, vemos que Estados Unidos sigue estando, bueno, obviamente en la cabeza, después un México, un Uruguay, un Colombia. Pero veamos acá lo que pasa en el gráfico de la izquierda. Acá lo que estamos viendo en el gráfico de la izquierda son en qué plataformas de este continente está siendo disponibilizado el contenido. Y acá tenemos, por ejemplo, un Cinear Play internacional que está presente en varios países, el cual está ayudando mucho a la distribución del contenido argentino en los diferentes países. Esto es muy interesante para poder ver, para ver los tipos de acuerdos que están haciendo y cómo estas plataformas que tienen masividad, como también un caso de Netflix, pueden ayudar a la distribución de estos contenidos argentinos. Vamos ahora el caso de Europa, por ejemplo. En Europa vemos que es bastante similar al caso anterior que veíamos en América en cuanto a las plataformas. Pero acá vemos algunas plataformas presentes que son de transacción, que ya son más locales del continente europeo. Acá lo que vemos en cuanto a la distribución del contenido europeo, argentino en Europa, vemos que tenemos 1.635 títulos que son argentinos en Europa sobre los 376 contenidos totales. O sea, estamos hablando, ¿se acuerdan de esa tendencia que les comentaba antes de que es un 0,4% del contenido argentino lo que estaría siendo distribuido actualmente? Y vemos a una España que está bastante por lo lejos en cuanto a la cantidad de contenidos que tienen presentes argentinos, quizás como tema idiomático,
y después vemos un Reino Unido, una Alemania, un Francia, una Irlanda. Y acá lo que vemos, como les comentábamos antes, es en qué plataformas están. Acá vemos, por ejemplo, un Cinear Play internacional que está presente en España, que está ayudando muchísimo en la distribución del contenido en ese país. Pero también vemos quizás plataformas un poco más locales, como un Film Spain, un Orange Cine, una plataforma de Alemania puntualmente. Esto es el panorama que tenemos en Europa. Pero ahora analicemos qué está pasando en un continente un poco quizás más lejano o menos conocido para nosotros. Y ya vemos que aquí hay nuevos protagonistas. Por ejemplo, tenemos un Rakuten, que es en mayor porcentaje, casi un 80% del contenido es transaccional, aunque también tiene contenidos gratuitos y de suscripción en menor medida. Tenemos también un Unet, que es una plataforma de Japón, si mal no recuerdo, que tiene contenidos esto tiene contenido de suscripción. Unex está cortando un poco esta tendencia que vemos de forma general en cuanto a las plataformas con mayor cantidad de contenidos, en cuanto a que son principalmente las plataformas de transacción, ya que es una plataforma que creo que tiene la mayor cantidad, un 80% de contenido bajo suscripción. Pero tenemos luego un Subsaya, perdón por mi pronunciación, o un CISEN, que son plataformas mayormente transaccionales y más locales de este continente. Acá lo que nos parece interesante para poder mostrarles y por qué les mostramos estas plataformas es que quizás son grandes colaboradores para nosotros para poder decir a dónde distribuir el contenido o qué puerta ir a tocar para que ayuden a el alcance de contenido argentino a través de los diferentes continentes. Veamos el caso de Asia, qué pasa con el contenido. Tenemos 461 títulos únicos argentinos sobre los 291.000 que encontramos presentes. Y acá tenemos presentes, en primer lugar, a India. Obviamente, cuando hablamos de los contenidos, hago esta aclaración, no estamos hablando del gobierno, sino que estamos hablando de las plataformas que están disponibles en ese país. Y como vemos acá en el gráfico de la izquierda, lo que podemos ver es qué plataformas están siendo las que están distribuyendo el contenido. Acá vemos un Hami Video en Taiwán, un CISEN en Corea. Recuerden que CISEN lo vimos en el gráfico anterior como un gran incorporador de contenido. Y luego acá podemos ver que se replica muchísimas veces un Flix OLED. Un Flix OLED que está presente en todo el mundo, en varios países del mundo. Y vemos que le está ayudando mucho a esta distribución. ¿Recuerdan cómo pasaba en el caso de América con Cinear Play Internacional? Estas plataformas lo que nos ayudan es a hacer una mayor distribución, porque estas plataformas lo que realizan son acuerdos previos con la plataforma para darle derechos sobre el contenido para poder distribuirlo en los diferentes países. Ahora el caso de África. En el caso de África vemos tendencias bastante parecidas, pero por ejemplo acá también tenemos un Eros Now. Un Eros Now que está presente también en otros países del mundo y tiene principalmente contenido bajo el modelo de negocio de suscripción. Pero estos son grandes aliados, como veíamos antes, para ayudar a la distribución de estos contenidos a través de los diferentes continentes. Veamos aquí que tenemos principalmente un Sudáfrica con 217 contenidos, un Egipto con 145, y vemos también acá presente, como en el caso anterior que veíamos de Asia, a un Flix OLED que está distribuyendo el contenido en los diferentes países de África. Si vemos el caso de Oceanía, tenemos plataformas similares de transacción, ¿sí? Como iTunes, Google Play Movies, un Canopy, que acá se presenta, que no lo veíamos en los casos anteriores, pero seguimos con un Eros Now, un Netflix, un Prime Video, plataformas que estamos viendo ya en los casos anteriores. Y vemos que principalmente los países donde estamos encontrando estos 459 títulos argentinos son más que nada en Australia y en Nueva Zelanda, y un Canopy que veíamos en el caso anterior, por eso hacemos tanto hincapié en lo importante que nos parecía mostrarles este dato de cuáles son los grandes agregadores de contenidos en estas plataformas, porque vemos que ayuda bastante la distribución del contenido en los diferentes continentes. Lo que estamos haciendo es ver un análisis un poco más macro en cuanto a los contenidos argentinos
a través del mundo. Pero lo que podemos ver acá, por ejemplo, es un pequeño videito que hacemos de nuestro servicio, porque nosotros llegamos a la capilaridad de cada uno de los títulos disponibles en cada una de las plataformas en cada uno de los países. Entonces, lo que podemos hacer, que van a poder ver en este video, es ver un caso puntual. Veamos acá, a ver si se me reproduce. Si la cámara tenemos a los... Vamos a hacer acá la búsqueda. Se me estaría... ¿Cuánto tiempo? Ahí está. Acá lo que vamos a hacer es buscar, por ejemplo, 9 reinas y ver dónde está presente 9 reinas. Acá lo que podemos ver es en qué plataformas, en qué países, y acá lo vemos presente en 24 plataformas de 20 países. Ahora vamos a otro ejemplo, ¿no? Vamos a buscar El secreto de sus ojos. Acá lo que podemos hacer, ver lo mismo. Ver, El secreto de sus ojos, ok, está presente en 59 plataformas en 27 países del mundo. Por eso insistía en esto de que podemos ir ya hasta lo puntual de cada uno de los contenidos, ver dónde está disponible, en qué plataforma, en qué país, en cuántos países. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Voy a pasar la palabra a Cris Peralta, que nos va a hablar de pre y post pandemia. Bueno, un poco para empezar a terminar, para ir cerrando esto, ver a ver qué fue lo que pasó durante la pandemia, qué es lo que está pasando durante la post-pandemia, porque la mayoría de las cosas que sucedieron durante la pandemia no pueden ser tomadas como la media o como algo, digamos, o como la normalidad, porque hubo varios factores que estuvieron influyendo durante la pandemia que hicieron que la avidez por parte del consumidor por contenidos impulsara mucho el mercado audiovisual. No solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Hay algo que yo siempre que doy charlas llamo para lo que aconteció durante la pandemia, lo llamo la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque si bien en el año 2013 y 2014 fueron los años donde mayormente o donde la mayoría de las plataformas se dieron a luz, si uno hace el análisis de cantidad de plataformas disponibilizadas, los años 2013 y 2014 fueron los años con mayor disponibilización de plataformas. Pero los años 2020 y 2021 fueron donde hubo mayor consumo de esas plataformas. Si bien no hubo tanta salida al mercado de plataformas, pero sí fueron los años donde más ruido hicieron y donde el usuario estuvo más atento y más consumió plataformas. Fíjense en el gráfico de la derecha, el consumo por hogar de plataformas SVOD, los números que están en color verde, cómo se dispararon entre lo que fue el primer Q del 2020, que fue cuando comenzó la pandemia, y el tercer Q de 2021. Eso, sumado a que las plataformas que salieron en ese momento, que dieron a luz en ese momento, como ser HBO Max, Disney Plus, Star Plus, Paramount Plus, Discovery Plus, hicieron mucha publicidad social y generaron mucha expectativa. Sumado también el hambre de contenido, porque la gente estaba en su casa y necesitaba distraerse, necesitaba pasar el tiempo, entonces se generó un consumo muy grande de contenidos. Sumado también a que los precios de las plataformas empezaron a cobrar en moneda local, un dato no menor para lo que es los países latinoamericanos que no quieren atarse a gastos en dólares, y a los nuevos lanzamientos de plataformas AVOD como Pluto TV o algunas otras, que eran plataformas que disponibilizaban contenidos de manera gratuita a través de un modelo de, si querés ver contenido, bancate la publicidad. Eso hizo que se disparara muy fuerte el consumo de plataformas por hogar y que llegara de 1,62 plataformas contratadas pagas por hogar. Si nosotros utilizamos también el modelo AVOD, o sea, el modelo gratuito, este número se va a 5 plataformas por hogar aproximadamente. Hizo que los números se dispararan mucho. Ahora, esa irrealidad que están viendo ustedes en el gráfico no va a seguir para siempre, y eso es un poco de lo que les quiero hablar. ¿Por qué se dio este escenario? ¿Por qué confluyeron estos factores para generar esta tormenta perfecta? Bueno, porque las programadoras se dieron cuenta que dentro de lo que era la cadena de distribución había mucho valor que quedaba en el camino. O sea, ellos generaban un contenido y hasta que llegaba a disponibilizarse en el usuario final, en el hogar, había mucho tránsito en el medio y se iban agregando muchos costos. Y dijeron, a ver, vamos a intentar un modelo de negocios direct to consumer, D2C,
para reducir costos en la cadena de valor. ¿Por qué se animaron a hacer eso? Bueno, estuvieron animados por el gran éxito que había tenido Netflix, que no paraba de crecer en números, pero a finales de la pandemia se dieron cuenta que eso era un espejismo y que ese espejismo se comenzó a romper. Fíjense ustedes que hace muy poco Netflix publicó sus proyecciones de crecimiento de abonados y ya no eran tan alentadoras, lo cual hizo que casi cayera un 20% el valor de sus acciones en bolsa a nivel mundial. Y ahí Disney y todas las demás plataformas empezaron a mirar con cuidado cuál era el modelo de negocio que iban a hacer. Existen aproximadamente entre 9 y 12 competidores globales, plataformas que se repiten en todo el mundo. Pero los clientes en Latinoamérica, por ejemplo, no están dispuestos a pagar, ustedes lo vieron en el gráfico, por más de 1,6 en el peor de los casos o por más o 3 plataformas en el mejor de los casos. O sea, están dispuestos a pagar entre 1,5 y 3 plataformas por hogar. No están dispuestos a pagar por 9 o por 12 plataformas. Si llevamos este número al resto del mundo, más o menos los hogares están dispuestos a pagar entre 2 y 5 plataformas, pero nunca van a llegar a las 9 o 12 plataformas que están presentes en todos los países. Estoy hablando siempre de plataformas de suscripción, ¿no? O sea, modelos pagos. Después, las AVOD o las que son, digamos, de streaming gratuito, pueden estar disponibilizadas si la gente las mira. Esto hizo que los precios fueran una variable fundamental en el marco mundial, porque países como India, que pueden agregar un montón de suscriptores y visualizadores de contenidos, o Brasil o México, no estaban dispuestos en sus hogares a pagar los dólares que por ahí costaba un Netflix de $10 o un HBO de 3, 4, 5 dólares, que es el promedio de lo que vale una plataforma a nivel mundial. Sí, no estaban dispuestos a pagar esos valores. Esto hizo que tanto Netflix como el resto de las plataformas tuvieron que salir a buscar modelos diferentes. Por ejemplo, Netflix en India lanzó una versión para celulares muy barata, donde solamente podía ser consumida la plataforma en el celular y a través de un modelo de streaming. Esto hizo que se provocara una ruptura en el crecimiento en los últimos meses, el crecimiento exponencial que venían teniendo los abonados, y ese crecimiento pasara a ser de un crecimiento exponencial en una tendencia matemática a un crecimiento más parecido a lo que sería un crecimiento logarítmico, creciente, o sea, un crecimiento con tendencia decreciente, o sea, estabilizado y que si bien sigue creciendo, la curva ya no es así, sino que es con tendencia decreciente. Ahora, Netflix y la mayoría de las plataformas que están pensando para poder apalear esta situación y pensando en un modelo híbrido. A ver, ¿qué pasa si Netflix saca un modelo más barato de suscripción, pero con publicidad? Es un camino, yo creo que hay varios otros, pero va a ser un camino difícil, porque ya hay plataformas disponibilizando contenido gratuito como Pluto o Connected TV que van a empezar a ser competidores directos de Netflix. ¿Cuál es ese camino y cómo va a salir? La verdad, hay que esperar a ver qué es lo que el usuario quiere. Pero según nuestros sondeos, casi el 40% de los hogares están dispuestos a utilizar plataformas gratuitas soportando que estas tengan publicidad. A todo esto ahora se suman los canales FAST, que están haciendo publicidad programática y que van a ser un competidor más fuerte a la hora del consumo de contenidos. Todo esto que hizo. ¿Está avanzando? Ah, perdón. Ahí estoy teniendo algún problema con los avances. Un minuto. Todo esto hizo que los consumidores ya no fueran... Esto es una tabla que nosotros hacemos para entender los principales players en las principales plataformas. Este es un video, voy a tratar de hacerlo correr, si no se los explico. Bueno, no está correcto, pero se los explico. Las líneas que ustedes ven de diferentes colores son la cantidad de usuarios que tiene cada player en cada una de esas verticales, ¿no? La industria cambió mucho, antes hablábamos de doble play, ahora hablamos de octaplay, 8 verticales en la industria. Pero el consumidor final ya no está casado con un servicio. O sea, va variando de servicio en servicio, como lo ven ahí, por ejemplo, la línea roja de Netflix que contrata en la siguiente vertical, que es telefonía móvil, y cómo pasa así a contratar otro servicio en telepaga y otro servicio en internet, dependiendo de la conveniencia. Con los contenidos está pasando exactamente lo mismo. Los suscriptores hoy están yendo detrás del contenido. Ya no están atados a un servicio y se quedan en ese servicio de por vida, como era por antes el cable,
que para uno de suscribirse tenía que llamar al técnico, venir a buscar el deco, desinstalar la antena si la tenían que darle acceso al edificio, tenían que volver a cablear con el nuevo proveedor de servicio. Ahora entro a la plataforma, pongo mi número de tarjeta de crédito, suscribo, entro a otra plataforma, desuscribo y ya. ¿Y por qué están haciendo los usuarios esto? Porque están yendo detrás de algo muy importante que es el contenido. Hoy el contenido determina qué plataforma es la que yo quiero contratar. Si quiero ver una serie en determinada plataforma, me suscribo a esa plataforma y cuando termina me desuscribo. Estos son un análisis que nosotros hacemos en base a encuestas, donde preguntamos los 10 principales motivos por los cuales las personas se dan de baja de plataformas como Disney Plus, Netflix o Amazon en Latinoamérica. Fíjense en que 5 de los 10 motivos por los cuales se dan de baja de las plataformas tienen que ver con los contenidos. Terminaron de ver su serie y se dieron de baja, no le gustaba la oferta que había, le faltaba mayor variedad, no le gustaba la oferta de películas y le faltaban más contenidos de estreno, o sea que no había suficiente rotación de contenidos. Y si lo analizamos desde el punto de vista de por qué esto es por qué dan de baja, si analizamos de por qué contratan, fíjense en que los 3 principales motivos de contratación tienen que ver con el contenido. Contenido en general, por una película puntual o una serie y porque tiene muchos contenidos originales. Entonces el contenido hoy pasó a ser algo fundamental a la hora de contratar una plataforma. Este es otro video que teníamos donde el análisis que hago es cuánto contenido se lanzó durante el año 2021 a nivel América Latina en las principales plataformas. No importa, si me corre, no importa. En las principales plataformas. 3.125 contenidos fueron lanzados en el año 2021. Ahí va. Si es play. En plataformas de suscripción, obviamente, ¿no? Esto no es en plataformas ni de live streaming, ni a voz. Si hacemos ese análisis, el número crece exponencialmente. Pero, ahí está. Ahí está, ¿no? Bueno, no importa. Pero más o menos para que ustedes se den una idea, lástima que no corre el video, entre las 4 principales plataformas en lo que va del año 2022, que era el análisis que seguía, lanzaron aproximadamente 5 contenidos por día. Es un montón de contenido disponibilizado y eso genera una gran oportunidad para todos los distribuidores de contenido. Como el contenido pasa a ser la variable clave, los grandes ganadores en toda esta guerra de streaming, guerra de OTT, cantidad de OTT que están lanzando, van a ser los generadores de contenidos. Fíjense que los contenidos lanzados a nivel mundial en 2021 son de 14, se lanzaron 14.538 títulos nuevos. En lo que va del año 2022 se lanzaron 8.156 contenidos en el mundo a nivel global, o al menos en los países que nosotros analizamos, de los cuales el 31% solo en el caso del 2021 y el 8% solo, y 8 contenidos solos fueron argentinos. Hay un caso emblemático que yo lo quise poner ahí, el de la película Granizo de Francella, que está presente en 58 países, obviamente en la misma plataforma que Netflix, porque es un original de Netflix, pero fíjense la gran oportunidad que hay para el consumo de contenidos argentinos todavía. Ahora, toda oportunidad tiene una amenaza del otro lado, ¿no? Durante la pandemia y post-pandemia creció muchísimo la piratería. Hoy nosotros estamos estimando, fíjense que ahí no puse los números, pero creció de 21 millones a 28 millones la cantidad de hogares en América Latina que consumían contenidos online a través de plataformas piratas. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más fácil conectarme a Netflix desde mi computadora y redistribuírselo a un montón de otras casas que quieren consumir contenido. Y ni hablar de compartir la contraseña, que prácticamente el 35% de los hogares lo hacen, ese es el número que nosotros tenemos estimado para América Latina. Ese valor que nosotros vemos ahí de 28 millones representa el 38% de los hogares conectados en Latinoamérica, o sea, que el 38%, casi el 40% de los hogares que tienen internet en Latinoamérica consumen algún servicio de piratería. Esto creció durante la pandemia un 15%. Ahora, ¿esto por qué? ¿Por un tema de precio? No, porque fíjense en el gráfico de abajo que el 66% de las personas que consumen piratería tienen contratado un servicio de telepaga, o sea que además de pagar por el servicio de telepaga, consumen piratería. ¿Y esto por qué? Y volvemos a lo mismo
y por qué digo que hay una gran oportunidad para la generación de contenidos y estrategias o acciones como la que está haciendo InBayDA ahora, de ayudar y fomentar el núcleo audiovisual argentino, es tan importante. Porque las personas ya no consumen el contenido en plataformas piratas por no querer pagar. Lo consumen porque ya vieron todo lo que había que ver en las plataformas que tienen paga y quieren ver algo nuevo. Entonces, como la ventana en la plataforma pirata es mucho más corta que la ventana en las plataformas, la ventana de lanzamiento, una película que se estrena en el cine probablemente mañana ya esté en la plataforma pirata, en cambio en la plataforma legal va a demorar un tiempo, la ventana es más larga. Entonces hay personas que van detrás de eso y eso es lo que genera que la piratería esté creciendo tanto. Ese es un punto importante a trabajar y que lo vengo hablando con la mayoría de las productoras, el tema de la ventana de tiempo en la disponibilización de contenidos. Un poco para cerrar esto y terminar, como les decía, como les contaba acá al principio, hay una gran posibilidad todavía para el consumo de contenidos, sobre todo de contenidos audiovisuales argentinos a nivel mundial. Como les mostró Rosario, los números son todavía bastante bajos y hay un montón de plataformas ávidas de poder asociar contenido, porque el contenido pasó a ser una variable importante para el usuario final. Y hoy día esa ventana que se abre para los contenidos argentinos del mundo es súper importante que la podamos aprovechar. Nosotros tenemos todos estos datos que le disponibilizamos a ustedes, se los vamos a estar dando, transmitiendo a través de Daniela y de Gastón, porque nos parece súper importante que puedan tener visión de cuáles son los players a nivel mundial, de cuáles son las oportunidades que está habiendo a nivel mundial, y sobre todo de la gran avidez que hay de parte del usuario de poder consumir contenido, lo cual abre una posibilidad mucho más grande. Y como dato final, y para cerrar, quiero dejarles dos frases o dos palabras. Internet 3.0 y metaverso, porque el futuro de los contenidos va a pasar por ahí. Bob Chapek, que es el CEO de Disney, ya anunció que el metaverso va a ser una continuación natural de Disney Plus, o al menos a eso le está apuntando Disney, y la mayoría de los productores a nivel mundial están apuntando ya a contenidos más inmersivos, con una experiencia del usuario más inmersiva, que esto va a derivar obviamente en el metaverso, que ahí da para hablar en otra charla, porque si me pongo a hablar de eso no termino más. Así que nada, esto es un poco nuestra visión de lo que está pasando en el mercado, con datos duros y sólidos de lo que está pasando en la industria, y espero que les haya servido. No sé si Dani o Gastón, si ustedes quieren preguntarse alguna pregunta o algo. Cristian, Candelaria, Rosario, la verdad que ha sido una exposición exquisita. Ha tenido el contenido de la exposición fue muy rica para la toma de decisiones, ¿no? Para saber para dónde vamos, aquellos que quieran internacionalizar su contenido. Gracias chicos. No tenemos consultas, pero les propongo a aquellos que tengan alguna duda que levanten la mano y puedan hacerlo directamente desmuteándose. ¿Sí? Sí, Acá también sí. están nuestros correos igualmente, nos pueden enviar un mail para hacer unas consultas que crean necesarias, así que siéntanse libres de poder anotarlos y comunicarse con nosotros cualquier inquietud. Totalmente. Ahí tenemos el contacto de cada uno de los chicos. Yo quizás quería hacer hincapié en esto, en lo que mencioné a la pasada, al principio, la importancia que tiene la toma de decisión a partir de la información, de este tipo de información, ¿no? Son quizás dos, yo separaría la exportación de servicios por dos canales diferentes. ¿Se me escucha bien? Disculpe, porque escucho como un eco. Sí. Yo separaría en dos módulos la exportación de servicios. En uno, todo lo que tiene que ver con la práctica, ¿no? En la regulación, cómo facturo, cómo ingreso divisas, es un proceso que nosotros ahí podemos asistirlos sin ningún inconveniente. Pero fundamentalmente, si no tenemos este tipo de información, no podemos tomar decisiones con precisión, como se debe. Así que aquellos que tengan un contenido y quieran profundizar, por favor, ahí están el contacto de los chicos, y aquellos que quieran saber cómo hacer
cómo materializar ese proceso, cómo son los tiempos de la exportación del servicio como tal. Digo, hay videos en nuestro canal de YouTube o nos escriben a nosotros específicamente, digo, en donde podemos coordinar un encuentro y abordar esas dudas, ¿sí? Bueno, Dani, ¿tenés algo para compartirnos? Sí, queríamos aprovechar esta oportunidad y tenerlos a todos aquí reunidos para comentarles un par de temas muy interesantes que se estuvieron dando, se estuvieron cerrando y también otros que están en proceso de desarrollo. El primero es comentarles, para aquellos que tal vez no se han enterado por otras vías, salió lo que es Cash Rebates en Ciudad, el programa que consiste en un incentivo económico con reembolsos en efectivo para producciones internacionales. Esto básicamente consiste en el 20% de devolución en efectivo para producciones de este tipo, con un tope de hasta 75 millones en proyectos. Y como para que tengan una dimensión de los plazos, la convocatoria de proyectos va a comenzar en octubre y la intención es que se aplique en enero 2023. Esta iniciativa la lidera Buenos Aires Film Commission, ¿sí? El Ministerio de Cultura de Ciudad. Estamos todos trabajando en conjunto con esto, así que es importante que lo sepan. También es muy importante que estemos en diálogo. Nuestras vías están realmente abiertas para que nos acerquen no solo inquietudes, sino también su realidad, ¿no? Aquellas cuestiones que estén necesitando, porque tal vez todo eso nos suma como riqueza para desarrollar y diseñar nuevos programas, para enriquecer los actuales. Y también mencionarles que estamos planificando para octubre, inicialmente, una nueva capacitación que va a tener que ver con el desarrollo de competencias legales específicas y contables aplicadas a audiovisual. Esto tiene que ver con un diálogo constante que tenemos con principalmente las plataformas de streaming, pero en realidad con todas las productoras y empresas internacionales de la industria, donde nos manifiestan aquellos obstáculos o tal vez aquellos temas recurrentes que muchas veces traban o obstaculizan los acuerdos de contenidos o de servicios de producción. Así que esto va a ser regional, va a ser una convocatoria que sí va a estar destinada, va a ser muy específica porque va a ir orientada a perfiles, bueno, de abogados y de contadores, pero estamos buscando también la hiperespecialización en esos roles igualmente. Así que esto para que lo tengan en mente, que estemos en contacto para que también todas estas posibilidades surjan y rápidamente puedan sacar provecho de esto. Y nuevamente me sumo al agradecimiento por haber estado aquí y por esta exposición, la verdad que ha sido un lujo. Excelente, excelente. Chicos, ¿algo para agregar? No, de nuestra parte. Bueno, bárbaro. Bueno, los chicos de Business Bureau quedan a disposición para aquellos que quieran escribirles, consultarles. Lo mismo nosotros, con Dani estaremos a disposición. Y bueno, gracias por sumarse a esta actividad. Vuelvo a repetir, este es el segundo módulo. El primer módulo está en nuestro canal de YouTube. Así que nos veremos en la próxima actividad. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buen día. Ustedes también, cuídense. Chao, chao. Gracias, hasta luego.